momento de irnos a trabajar, así que toca salir ya de la piscina. Muy buenas, Krakens, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar mi estudio, os voy a enseñar mi zona de trabajo, mi set, mis equipos, todo lo que tengo aquí dentro. Si escucháis un poco de reverb es porque estoy aquí en el pasillo y aquí el sonido pues hace mucho eco. Y si escucháis algún martilleo o algún taladro es que tengo los vecinos que están de reformas, así que disculpad si se cuela algún sonido extra. Vamos a seguir esta flecha. ¡Guau! Sí, la zona de trabajo. Empezamos por aquí, que es la zona principal del estudio. Estos pósters que hay por aquí de los premios One Show, que es una pasada, me encantó el póster y bueno, decidí colgarlo. Y este de aquí es uno que ya habéis visto, que es la campaña que hice para Ana Román, que es la campaña de los zapatos sobre fondo 3D, que tenéis el vídeo por ahí para ver cómo lo hice. Pues bueno, tengo el póster aquí colgado, nada más entrar. Si nos giramos tenemos la zona de trabajo principal. Y bueno, lo primero que nos encontramos es agua para estar siempre hidratados. Aquí unas gafas que me ha regalado Wolf Noah. Cada día me pondré una, os lo prometo. Y bueno, por aquí tengo libretas de dibujo. Por aquí es donde yo suelo hacer los bocetos y las historias de dibujo que suelo hacer. Esta es la mesa de trabajo principal, ¿vale? Trabajo con un MacBook Pro de 15 pulgadas del año 2015, es con el que suelo editar los vídeos y hacer todos los montajes que hago. Esta silla que es súper cómoda. Hay que estar cómodos para trabajar porque si no al final el cuerpo se resiente y bueno, estamos mucho tiempo sentados y qué mejor que una silla de calidad para poder trabajar bien. Al MacBook Pro de 15 pulgadas tengo conectada una pantalla Dell de 24 pulgadas que la verdad es que tiene ya bastante tiempo, pero es la que más utilizo porque es la que más me gusta en cuanto a color. Además tiene una pantalla mate que se puede calibrar y la verdad es que viene genial. Y bueno, este es mi set principal de trabajo. En esta mesa es en la que suelo trabajar prácticamente todo el día. Suelo estar por aquí, tengo unos marquitos por ahí unos colgantes para ir colgando algunos de los diseños que voy haciendo, historias. Bueno, por aquí tengo unas camisetas que he ido diseñando y las tengo colgadas. Pues bueno, cuando diseño alguna camiseta, si la imprimo, pues la dejo por aquí. Y este es el segundo ordenador. Con este ordenador es con el que grabo los vídeos, con este ordenador es con el que hago los directos, con el que grabo los tutoriales en Illustrator y Photoshop y demás. Es un iMac de 27 pulgadas del año 2011, creo que es. Y bueno, con este la verdad es que me va muy bien para todo lo que es edición y montaje. Y, importante, el mensajito. Acuérdate de sonreír siempre. Lo tengo siempre ahí visible para no olvidarme de que tenemos que sonreír. Las pantoneras que suelo usar más son estas que tengo aquí encima de la mesa, Uncoated, Coated, y también tengo las metálicas, que no sé si habéis visto alguna vez estas pantoneras, por si alguna vez quiero colocar algún color metálico. ¿Veis cómo refleja la luz? Son tintas metálicas. Esto de los Story Cubes ya os lo explicaré en un próximo directo porque quiero comentaros que he empezado a utilizarlo y la verdad es que va muy bien, ya os contaré de qué se trata. Bueno, comentaros que todas las mesas que tengo son puertas recicladas, son puertas que iban a tirar y me las quedé, les quité las bisagras, le quité las manivelas, las arreglé un poquito y las tengo todas como mesas. La verdad es que es súper barato y yo os lo recomiendo si queréis ahorrar dinero en mobiliario, pues fijaos, que es bastante amplio para poder trabajar. Luego me compré unos caballetes de estos que son muy baratos y con esto pues me monté todas las mesas que tengo. Son puertas recicladas. Y no os perdáis este detalle. Esto de aquí, lo voy a sacar para ver si lo podéis ver mejor. Esto de aquí que yo utilizo para colocar lápices, plumas, pinceles y demás, es un cesto de un lavavajillas. Un cesto también de un lavavajillas que se iba a tirar y lo cogí
y lo he reutilizado para tenerlo aquí, pues para colocar mis lápices y mis cosas. Más cosas recicladas. Esa mesa de ahí me la he hecho yo con palés. Y este sofá que estáis viendo aquí también me lo he hecho yo con palés. Me tiré días y días lijando y pintando y demás. Como veis, me gusta reciclar bastante todo lo que puedo. Y este es un sofá que tengo aquí en el estudio, que utilizo sobre todo para leer algunos de los libros que tengo ahí en la biblioteca. Es un sitio un poco más de relax, que lo habréis visto, lo tendréis conocido porque siempre sale de fondo en mis vídeos. La verdad es que aquí sentados está súper a gusto, ¿eh? De vez en cuando me echo alguna siesta, también lo reconozco. Eso que veis ahí es un skate que yo utilizaba cuando era joven y me gustaba patinar. Pues bueno, lo tengo aquí de recuerdo porque la verdad es que me encanta el dibujo, la ilustración que tiene, me parece una pasada. Y aquí lo tengo para decorar el estudio. Aquí encima de lo que es la biblioteca tengo pues algunos ejemplos de tarjetas que me he guardado de algunos clientes. Si alguna vez viene algún cliente y quiero enseñarle alguna tarjeta, pues así se lo puedo enseñar. Y por aquí tengo algunos premios del máster que hice de creatividad, que me dieron 2 premios. Mejor book creativo, mejor copy creativo. Bueno, como veis por aquí tengo algunas carpetas de algunos clientes. Estudio 17, Santa Mónica. Bueno, más cosas que he ido haciendo, pues tengo por aquí carpetas que me voy guardando y tarjetas también, pues bueno, por si quiero enseñárselo a algún cliente, pues tenerlos siempre a mano. Mirad esta papelería corporativa que me gusta mucho, se la hice para un cliente, que es Brighton, a ver si lo puedo sacar con una mano. ¡Ole! Es stamping oro y la verdad es que quedó genial. Las tarjetas son muy bonitas, ¿eh? Muy, muy bonitas. Y por aquí, libros que tengo por aquí en la biblioteca. Libros, más libros, One Show, la Game Boy, que juego cuando me aburro, ahí la tengo. Más libros por aquí, hay un poco de todo. Más libros por aquí abajo. Este de aquí me lo regalaron cuando estuve en México, diseño gráfico en México, 100 años, eran un libro que acaban de sacar y nos dieron una copia a cada uno de los que fuimos allí. La verdad es que es una pasada, porque habla de todos los diseñadores mexicanos que han habido pues en 100 años y es una referencia muy buena. Por aquí tengo una claqueta, la traje cuando fui a Euro Disney. Aquí tengo unas mini tazas de Pantone que la verdad es que la cagué porque pensaban que eran las tazas grandes y cuando me llegaron y vi que eran mini casi me da un ataque, pero bueno, me tocó comprarme una de las grandes. Por aquí abajo tengo papeles, son muestrarios de Torras Papel, tipos de papeles, reciclados, no sé qué, veis, con ejemplos de fotos. Y bueno, si alguna vez queréis hacer algo especial, siempre está bien tener muestrarios de papel. Este de aquí está genial, este papel lo he utilizado, es un papel reciclado, Cyclus Offset. La textura que tiene me encanta, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Esta es la cámara que tengo para grabar, muchos me habéis preguntado con qué cámara grabo y es esta, la EOS 700D, que es súper baratita. Y aquí tengo una de las cajas de zapatos que diseñé para una de las marcas que he hecho, que es Gio, está guay, con papeles reciclados también. Yo sabéis que siempre intento que mis clientes vayan por papeles reciclados. Por aquí abajo tengo alguna cajita más que he diseñado para Chapatán. Estas texturas pues las hice yo, que las habéis visto en algún vídeo. Batilas, que es una de las marcas que hice, pues también tiene un poco de polvo de tenerla por aquí, pero bueno, son cajas que he ido haciendo yo en distintos tamaños. Me gusta guardarme muestras de todo lo que voy haciendo. Wow, y por aquí abajo tengo unas cajas de pizza que diseñé también para una marca que es Sumun. ¡Ey! Mola la caja. Y las ilustraciones súper sencillas, pero como veis son 4 rayajos, porque es que tampoco me pidáis mucho más, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que para este tipo de diseño funcionó muy bien. ¿Os acordáis de esto, del troquel? Pues bueno, aquí lo tengo guardado y tengo más cositas, tarjetas mías, marcapáginas de la marca que tenía antes, bueno, con el monigote este que os comenté alguna vez, y me lo voy guardando aquí, pues claro, ¿qué voy a hacer? No lo voy a tirar, pues me lo guardo todo. Fuera tengo una terracita, puedo salir a tomar el aire, lo que pasa es que no salgo porque hace tanto calor que a lo mejor me derrito, así que prefiero quedarme aquí dentro con la máquina de aire acondicionado. Si no tuviera esto estaría ahora mismo asado. Bueno, y este es el micro que utilizo para grabar los vídeos y para grabar los directos, que la verdad es que suena bastante bien. Cargadores de baterías, aquí es donde suelo colocar el trípode que ahora mismo tengo en la mano con la cámara y suelo grabar en esa dirección para que salga el fondo del sofá y demás. Bueno, aquí estáis viendo una visión un poco más general de lo que es el estudio.
Este ordenador de aquí es en el que, como os he comentado, hago los directos y grabo los tutoriales con Illustrator y Photoshop, con este de aquí. También he diseñado, pero ya no, porque prefiero diseñar con aquel de allí, que es más potente, es el MacBook Pro de 15 y además lo tengo conectado a la pantalla que está calibrada, por lo tanto me gusta mucho más verlo allí en aquel ordenador y trabajo más cómodo también en aquel. Pero bueno, aquí estáis viendo una visión un poco general de lo que es el estudio. Es pequeñito, la verdad es que no es muy grande, pero bueno, a mí me sirve, me funciona y es mi rincón de pensar, como lo digo yo, ¿vale? Es el rinconcito donde siempre estoy aquí metido. Suelo salir porque me gusta salir a desconectar, a quedar a tomar un café con un amigo o a salir a pasear un poco, porque todo el día aquí metido es mucho tiempo. Pero bueno, prácticamente estoy todo el día y esto de aquí, esta pared, algún día desaparecerá porque tengo una habitación aquí al lado. De aquí a un tiempo espero poder ampliar y tirar esta pared, así ganaré más espacio y tendré más espacio para trabajar, pues para tener a más gente también trabajando conmigo. En el caso de que necesite trabajar con más gente, pues bueno, podré tenerlos por aquí. Esto que vais a ver ahora es lo mejor del estudio, el modo discoteca. Imaginaos trabajar con el modo discoteca todo el día, no os lo recomiendo. Bueno, y antes de acabar con este vídeo, quiero mostraros una última habitación que tengo aquí al lado para que veáis lo que tengo. Tengo un estudio de música que, bueno, la verdad es que lo he utilizado muy poco. Micro para grabar, tengo aquí un piano que es donde practico. Llevo 3 o 4 años estudiando piano, ahora lo he dejado porque no tengo tiempo, pero quiero retomarlo. Aquí tengo estos los monitores y demás, me falta el ordenador, que ahora mismo lo estoy haciendo con el portátil, el MacBook, que lo conecto aquí y a través de esa tarjeta pues puedo tocar el piano. Bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo, ya me habéis conocido un poco más, ya habéis conocido el espacio de trabajo donde yo suelo trabajar, mis equipos, todo lo que tengo en el estudio, cómo lo tengo. Es muy importante tener un buen espacio de trabajo para trabajar cómodamente, para trabajar en un estado bueno, óptimo, más creativo. O sea, tenemos que tener un sitio que nos permita ser creativos. Si estamos trabajando en un sitio donde pasamos calor, donde no tenemos un buen equipo, donde no tenemos un buen espacio de trabajo, al final se nos hace más difícil poder trabajar cómodamente. Así que es muy importante el espacio de trabajo. Yo me quedo aquí con mi piano. Nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices. Hasta luego. Chao.